Hola, hola, corazones latinos y almas turcas apasionadas. ¿Cómo andamos hoy? Espero que con la energía al tope, listos para un festín de chismecito jugoso, de esos que nos mantienen pegados a la pantalla y comentando hasta el cansancio. Y es que la farándula turca no nos da respiro. Como ya sabrán, hoy nos vamos a sumergir en el torbellino de la mismísima Hande Erçel, esa diosa otomana que con cada movimiento nos roba el aliento. Pero agárrense fuerte porque no vamos a hablar solo de su belleza de ensueño, ni de sus outfits que marcan tendencia. Hoy nos zambulliremos de lleno en el rumor que ha sacudido las redes sociales, la supuesta bomba papacito que ha soltado. Sí, como lo escuchan. Parece que el patriarca Erçel ha desatado un vendaval de información que Hande prefería mantener bajo 7 llaves. Y como si fuera poco, vamos a darle una vuelta de tuerca al tema que nos quema por dentro, ese enigma que nos roba el sueño. ¿Qué piensa realmente Hande Erçel de Kerem Bürsin? ¿Existe siquiera una minúscula posibilidad de reconciliación? ¿O es que la llama del amor se apagó para siempre y solo queda una amistad cordial? Prepárense para un análisis exhaustivo, lleno de especulaciones, teorías y por supuesto, mucho pero mucho drama. Pero antes de que nos perdamos en este laberinto de dimes y diretes, quiero recordarles lo de siempre: suscríbanse al canal. Sí, ese botoncito rojo que está ahí abajo, esperando su clic salvador. No sean tímidos, denle con ganas. Porque así no se perderán ni uno solo de nuestros vídeos, repletos de noticias candentes, chismes explosivos, análisis profundos y, sobre todo, muchísimo amor por las series turcas que nos roban el corazón. Y para que no se les escape ni una migaja de la información jugosa, activen la campanita. Así, YouTube les avisará al instante cada vez que subamos un nuevo vídeo. Serán los primeros en enterarse de todo lo que pasa en el fascinante mundo del espectáculo turco. Ahora sí, pongámonos serios. Esta semana, las redes sociales han ardido como Troya con un rumor que involucra a Hande Erçel y, bueno, digamos que tiene que ver con su intimidad. Se habla de una bomba papacito. ¿Qué diablos significa esto? Pues según los rumores que corren como pólvora, el padre de Hande ha revelado información que ella, con toda la razón del mundo, prefería mantener en la privacidad de su círculo íntimo. Drama. Y ya saben cómo son las redes, una vez que un rumor prende la mecha, es casi imposible apagarlo. Se convierte en una bola de nieve imparable. Pero seamos específicos, ¿de qué tipo de información estamos hablando exactamente? Bueno, aquí es donde la cosa se pone turbia, confusa y llena de matices. Algunas fuentes con la boca llena de misterio aseguran que se trata de detalles escabrosos sobre su vida amorosa, sobre relaciones pasadas, presentes y futuras. Otros, con un tono más profesional, afirman que tiene que ver con proyectos laborales que Hande tenía planeados y que ahora, gracias a esta filtración, podrían verse comprometidos. Y los más escandalosos, los que disfrutan revolviendo el avispero, apuntan a secretos familiares enterrados en el pasado, verdades incómodas que Hande habría querido mantener ocultas para siempre. Lo cierto es que hasta el momento Hande se ha mantenido en un silencio sepulcral, sin confirmar ni desmentir nada. Y ya sabemos que el silencio, en estos casos, alimenta aún más el fuego de la especulación. Analicemos la situación con cabeza fría. Hande Erçel es una figura pública, sí, una celebrity de talla mundial. Pero antes que nada, es una persona de carne y hueso, con sentimientos, con una vida privada que tiene derecho a proteger. El hecho de que su padre supuestamente haya revelado información que ella no quería compartir es, en mi humilde opinión, una falta de respeto gravísima, una traición a la confianza que debería ser sagrada entre un padre y su hija. Pobre Hande. Imagínense tener que lidiar con eso, con la invasión a su privacidad, además de toda la presión mediática que ya tiene encima por ser quien es. Es como una tormenta perfecta. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿por qué demonios haría algo así el padre de Hande? Esa es la interrogante que nos mantiene despiertos por las noches. Algunas teorías, las más benévolas, apuntan a que podría haber sido una filtración accidental, un comentario fuera de lugar, una indiscreción en una conversación privada que, lamentablemente, terminó llegando a oídos de la prensa sensacionalista. Otros, los más maliciosos, sugieren que podría haberlo hecho intencionalmente, ya sea por buscar un minuto de fama, por sed de atención mediática, o por alguna disputa familiar que desconocemos y que, tal vez, nunca lleguemos a conocer. La verdad, solo ellos lo saben con certeza.
Solo ellos conocen las verdaderas motivaciones detrás de este supuesto desliz. Lo que sí sabemos con seguridad es que este incidente ha puesto a Ande en una posición sumamente incómoda, en una encrucijada mediática. Ahora tiene que tomar una decisión crucial: ignora los rumores, hace oídos sordos y espera pacientemente a que se calmen por sí solos, como una tormenta de verano. O sale a dar una declaración pública, se enfrenta a la prensa y aclara la situación de una vez por todas. Ambas opciones tienen sus pros y sus contras, sus riesgos y sus beneficios. Si decide ignorarlos, corre el riesgo de que la información falsa, las noticias distorsionadas se propaguen como un virus y se conviertan en una verdad a ojos del público. Pero si decide hablar, podría terminar dándole aún más publicidad al asunto, atrayendo aún más la atención de los medios y prolongando este culebrón innecesariamente. Ahora, cambiemos de tercio y hablemos del tema que nos tiene a todos con el corazón en un puño, ese romance que nos robó el aliento y que aún hoy recordamos con nostalgia. ¿Qué piensa realmente Ander Zell de Kerem Bürsin? Sé que muchos de ustedes, almas románticas, siguen suspirando por esa pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, y la verdad es que yo también. Su romance en Senkalkam traspasó la pantalla, nos inundó de magia y nos hizo creer, aunque sea por un instante, en el amor verdadero. Pero lamentablemente, como suele suceder en estos casos, su relación llegó a su fin. El final de un cuento que nos dejó a todos con el corazón roto. Desde entonces los fans de Anker no han perdido la esperanza, no se rinden ante la adversidad y siguen aferrados a la idea de una reconciliación. Y cada vez que Ande o Kerem son vistos en el mismo lugar, o dan una señal, por mínima que sea, que pueda interpretarse como un acercamiento, las redes sociales se incendian, explotan de emoción y se llenan de mensajes de aliento. Es como una religión, una fe inquebrantable. En cuanto a lo que Ande piensa de Kerem, es difícil saberlo con certeza. Ambos han sido sumamente discretos sobre su relación después de la ruptura. No han dado entrevistas en las que hablen abiertamente el uno del otro, ni han hecho comentarios públicos que nos permitan hacernos una idea clara de cómo se sienten realmente. Han mantenido una distancia prudencial, una especie de pacto de silencio. Sin embargo, hay algunos indicios, pequeñas pistas que podrían sugerir que al menos existe una relación cordial, un respeto mutuo entre ellos. Por ejemplo, se sabe que se siguen mutuamente en redes sociales, lo cual, en el mundo de las celebridades, puede ser un indicio de que no hay rencores, de que las heridas han sanado. También se han visto algunas fotos en las que aparecen en eventos públicos, aunque siempre manteniendo una distancia prudencial, como si quisieran evitar alimentar los rumores. Algunos rumores, los más optimistas, apuntan a que podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Si esto fuera cierto, sería una prueba irrefutable de que han logrado dejar atrás su relación romántica y pueden trabajar juntos de manera profesional, dejando a un lado los sentimientos personales. Imagínense la emoción de volver a verlos juntos en pantalla. Sería un sueño hecho realidad para muchos fans, un regalo para los amantes de las series turcas. Pero seamos realistas, pongamos los pies en la tierra. También es posible y quizás más probable que su relación haya terminado de manera definitiva, sin posibilidad de retorno, y que no haya ninguna esperanza de reconciliación. A veces las cosas simplemente no funcionan, por más que queramos que lo hagan. Y tenemos que respetar su decisión, aunque nos duela en el alma. Debemos aceptar que no todos los cuentos tienen un final feliz. Lo que sí me atrevo a afirmar con rotundidad es que, independientemente de lo que haya pasado entre ellos, Ande y Kerem son dos personas talentosas, carismáticas y exitosas que tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Y espero que sigan brillando con luz propia, ya sea juntos o por separado. Ahora, volviendo al tema central, al escándalo de la bomba Papacito, creo que es fundamental que Ande maneje esta situación con extrema cautela, con inteligencia y que no se deje presionar por los medios sedientos de sangre. Tiene que tomarse el tiempo necesario para reflexionar, para decidir qué quiere hacer y cómo quiere abordar el tema. Y sobre todo, tiene que proteger su privacidad, su intimidad y su bienestar emocional. En estos momentos difíciles, es crucial que se rodee de personas de confianza, de amigos y familiares que la apoyen incondicionalmente. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, que hayan disfrutado de este chismecito turco que nos apasiona a todos. Sé que muchos de ustedes tenían curiosidad por saber más sobre la bomba Papacito de Ander Zell y sobre su relación con Kerem Bürsin. Recuerden que toda la información que hemos compartido en este vídeo está basada en rumores,
en especulaciones y en informaciones no confirmadas. Por lo tanto, debemos tomarlo todo con pinzas, con cautela, y no sacar conclusiones precipitadas. En resumen, hoy hablamos sobre el rumor de la bomba Papacito, que involucra a Ander Zell, analizando las posibles razones detrás de la filtración de información y las implicaciones que esto podría tener para la actriz. También abordamos la eterna pregunta sobre qué piensa Ander Zell de Kerem Bürsin, explorando los indicios que sugieren una posible amistad y la persistente esperanza de los fans de una reconciliación. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido un rato y que hayan disfrutado de este viaje por el mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que el padre de Hande realmente filtró información a la prensa? ¿Siguen teniendo esperanzas de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? Quiero saber sus opiniones. Quiero escuchar sus teorías. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos pronto. Besos y abrazos a todos. Y que la farándula turca siga deleitándonos con sus dramas y romances.